Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Alberto Arregui, micogastrónomo y uno de los editores del Manual de Buenas Prácticas y Guía de Setas de Guadalajara. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que tenemos que llevar adelante, que tenemos que hacer a la hora en el mundo de las setas? Bueno, las buenas prácticas es un concepto muy amplio. No se trata solo de unas pequeñas normas que hay que seguir, aunque también eso forma parte de las buenas prácticas, sino es sobre todo tener una concepción de la naturaleza en general y en este caso de las setas, de los hongos, que incluye que se trata de algo, de un elemento esencial en la naturaleza, que no solo es algo que nosotros salimos a recoger los domingos para hacerlas a la plancha, sino que además de esa función, las setas juegan otras funciones mucho más importantes. Nosotros solemos tener una visión muy estrecha de la micología, del mundo de los hongos, pensando solo en eso, o en la gastronomía, o desgraciadamente en los accidentes que periódicamente se producen, ¿no? Casi 400 intoxicaciones al año que se dan en España. Pero las setas son mucho más que eso. Nosotros las conocemos por eso, pero basta pensar, pues no sé, que cuando Fleming en 1928 descubrió la penicilina, fue a través de un hongo, el Penicillium notatum, que ha hecho más por la humanidad que todos los revueltos de níscalos o boletos que nos hayamos podido comer. Hoy en día se siguen encontrando remedios para enfermedades a través de las setas. Se están utilizando en un montón de campos y, sobre todo, dentro de la naturaleza, en su asociación con las plantas, con los árboles, juegan un papel determinante. Bueno, porque eso es lo primero, las setas no son plantas, son un reino aparte, son el reino fungi, es una de las cosas que se trata de explicar en el arranque de este manual de buenas prácticas y guía de setas de Guadalajara, porque el propósito de la Diputación de Guadalajara al encargarnos este trabajo era no solo tener un pequeño manual con fotografías de setas que podamos mirar a ver si se parece a la que estamos viendo en el campo, sino sobre todo que haya un conocimiento mayor, porque el respeto solo puede venir del conocimiento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es decir, tenemos que acercarnos respetando el medio, es un recurso limitado, no está puesto ahí solo para nuestro disfrute, sino que juega un papel en la naturaleza y no debemos interferir en ese papel. Y, por otro lado, si llegamos a conocerlas bien y respetamos una serie de prácticas, podemos disfrutar de ellas, pueden colaborar al desarrollo rural, al desarrollo turístico. Hoy las setas están de moda. Nadie de los que hace 25 años salíamos al campo a buscar setas, no podíamos imaginarnos lo que iba a ser 25 años después salir un domingo o un sábado y encontrar, bueno, pues eso, miles de personas que salen y, por fortuna, cada vez más con cesta. Porque esa es de las cosas, por ejemplo, que se incluyen. Es uno de esos detalles que hay que tener. Sí, un detalle importante. La bolsa de plástico hay que desterrarla. Me parece muy bien que la destierren de los supermercados, pero en lo que a mí me afecta, en la recolección de setas tiene que estar estrictamente prohibido. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de los motivos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de salud, porque, haciendo un paréntesis, esta guía aborda no solo las buenas prácticas en la recolección, sino las buenas prácticas en el consumo, cómo consumirlas, cómo guardarlas, cómo elaborarlas para que no dañen nuestra salud y podamos disfrutar de ellas. En una bolsa de plástico las setas se estropean. Las setas en el campo están llenas de microorganismos que viven por allí. A elevada temperatura dentro de una bolsa fermentan y los microorganismos se reproducen a una velocidad pasmosa y setas comestibles, normalmente comestibles, pueden llegar a ser setas indigestas. Además, si hemos mezclado ejemplares comestibles con ejemplares tóxicos, luego no habrá manera de separar los trozos y muchas veces se producen accidentes por utilizar lo que había allí en la bolsa. O sea que, y por otro lado, cuando las recogemos en una cesta y las disponemos en la cesta, las setas, que son setas que están abiertas, siguen soltando sus semillas, las esporas. Y entonces, mientras nosotros vamos paseando con la cesta en la mano, seguimos diseminando las semillas de futuros hongos que volverán a producir setas y por lo menos interferimos un poquitín menos con eso y otras normas, O sea, es
toda una serie de normas que debemos ir asumiendo, no coger los ejemplares pasados, pensando que vamos a aprovechar un trozo en casa. Ese ejemplar tiene que quedarse ahí, cumpliendo su ciclo en la naturaleza. No debemos coger los ejemplares muy pequeños, porque hay que permitir que se abran y suelten las esporas. Si nosotros recolectamos con una cierta racionalidad, a veces son normas de sentido común, pero hay que ponerlas en orden y explicarlas, porque es de sentido común no destruir lo que no conoces. Pero en mi última salida al campo alguien la tomó con una especie preciosa, por cierto, que parece un coral, una ramaria, que es una cosa muy bonita, y estaban, pues no sé cuántos ejemplares, quizá más de 100 ejemplares totalmente pateados y aplastados. Pues no sé, alguien que tenía en la cabeza que es tóxica o que es mala, y realmente no es así. Vas destruyendo algo que en la naturaleza juega su papel, que tú no conoces, pero que el que viene detrás tuya sí, y que aunque ninguno de los 2 o de los 15 o de los 100 que pasen conozca, la seta sigue jugando un papel en relación con la vegetación, favoreciendo el crecimiento de los árboles y de los bosques. Las setas son esenciales para la supervivencia de los bosques. Hablaba usted de intoxicaciones que tienen lugar a lo largo de cada año. Nosotros en la provincia de Guadalajara hace poco conocíamos un caso de 4 miembros de una misma familia de Molina de Aragón que afortunadamente evolucionan favorablemente. ¿Cuáles podrían ser? Me imagino que es un terreno muy amplio y del que se podría hablar mucho, pero ¿cuáles son las principales normas que habría que tener en cuenta para no confundir una seta venenosa con una que no lo sea? Bueno, en realidad hay normas de comportamiento de prudencia. Para conocerlas, la única norma es conocerlas, aunque sea una tautología. Hay que estudiarlas, no queda más remedio. O sea, es una cuestión que hay que tener paciencia, ¿no? Se suele decir que no hay atajo sin fracaso. En este caso, además del fracaso, el problema del atajo es llevarse un disgusto muy serio. Las setas son un reino muy amplio. Nosotros en nuestros campos, vamos a encontrar cientos de variedades, y por lo tanto aprendérselas todas es muy difícil, si no imposible. Lo que tenemos que hacer es aprendernos las suficientes y solo comer aquellas que conocemos con absoluta certeza o que ha pasado por manos de un experto. O sea, eso es fundamental. Y no tomar ningún riesgo, no hacer ninguna aventura. Hay además especies de setas que son relativamente fáciles de conocer, una vez que se han tenido en la mano, que alguien te ha explicado sus características, pues es relativamente fácil volver a identificarlas otra vez. Pero hay otras setas que no son fáciles de identificar y que tienen, por decirlo así, su gemelo tóxico. Y entonces el comer esas setas y arriesgarse es una tontería, además, porque no necesitas llegar a ese grado de riesgo para disfrutar de las setas, para disfrutar de la recolección y para disfrutar del consumo. Con unas pocas variedades es suficiente. Sí. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablar del gran abanico de posibilidades que existen dentro del mundo culinario con estos manjares, considerados por algunos como manjares. Sí, bueno, esto es realmente lo mío, porque la parte más técnica desde el punto de vista micológico de esta guía la ha elaborado un compañero que es Juan Carlos Campos, que es de la Junta Directiva de la Sociedad Micológica de Madrid, y realmente yo me muevo más en el campo de las buenas prácticas, de la regulación legal y de la micogastronomía. Y bueno, la micogastronomía es infinita. Las posibilidades son tremendas y las setas además por sí mismas abren un terreno nuevo en la cocina, porque igual que en la naturaleza no son plantas, tampoco en la cocina son verduras ni legumbres, son setas, y su utilización es peculiar y para sacarles partido hay que conocerlas. Yo creo que por eso cualquier micogastrónomo previamente debe ser eso, micólogo, debes tener un conocimiento que te permite ver qué puedes hacer con cada una de ellas. En la guía introducimos una parte de esto, pero con la misma filosofía. Damos algunas recetas, pero en lo que más insistimos es en lo previo a las recetas. Cómo tienes que guardarlas, cómo tienes que recolectarlas, cómo tienes que hacer para evitar que se estropeen, porque hay una cosa que a mí me llama siempre mucho la atención. Normalmente en una tienda de verduras nunca ves verduras podridas o en mal estado. Puede suceder, pero no sería en ningún caso la norma
en ninguna gran superficie ni en ninguna tienda. Las verduras están en su punto y cuando están estropeadas se retiran. Y es penoso las setas que uno puede llegar a ver expuestas para su venta. O sea, no tenemos cultura de micogastronomía y eso es una de las primeras cosas que hay que incluir. A mí me ha pasado muchas veces invitar a alguien a comer una seta muy sencilla y hecha de una forma sencilla. O sea, aparte de las recetas complicadísimas, que las hay, de los helados, de los postres, de muchas cosas que se pueden hacer con setas, y decir, bueno, pues esto es maravilloso. Decir, no, no es maravilloso, es la seta lo que es maravilloso. Y tiene que llegar a la mesa en buenas condiciones y eso no se suele respetar. Suelen llegar muy deterioradas. Alberto Arregui, nos tenemos que ir, pero una última pregunta sí me gustaría hacerle de manera muy rápida y es ¿dónde podemos hacernos con esta guía de setas de Guadalajara? ¿Dónde podemos adquirirla? Pues la Diputación de Guadalajara, el área de recursos sostenibles, va a proceder a una distribución de esta guía a través de organismos oficiales, centros de estudio y toda una serie de organismos relacionados con la naturaleza, con lo que supongo que a partir de ahí se podrá tener acceso a la misma. Pues hablaremos directamente con Jesús Recuero, con el vicepresidente segundo y diputado del área de recursos sostenibles. Alberto Arregui, micogastrónomo, muchísimas gracias, enhorabuena por esta guía y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.